En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Palabra del Señor. En España, y os aseguro que aunque llevo 2 años por ahí trotando por el mundo, no estoy desentendido de lo que pasa aquí, pero no solo en España, sino en el conjunto del mundo, particularmente en Estados Unidos, con el gobierno del señor Trump, hay un debate. ¿Cuál es el papel de los hombres religiosos, no solo católicos, protestantes, incluso musulmanes, budistas, en el tipo de sociedad en el que estamos viviendo? ¿Es una sociedad plural? Bueno, es una sociedad laica, en muchos aspectos laicista, es decir, enemiga de la religión, depende de los países. ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos que hacer, los hombres creyentes, en esta sociedad? Repito, eso vale para España, vale para Francia, para Estados Unidos, Arabia, bueno. Naturalmente a esta pregunta se dan respuestas distintas. Como sabéis, los musulmanes, no todos, pero sí los países donde hay mayoría musulmana, casi todos, tienen una respuesta a esta pregunta, que es la imposición de la ley islámica, que es una ley basada en el Corán, una ley religiosa, digamos, la imposición a toda la sociedad. Tú seas musulmán o no seas musulmán, en un país donde tienen la Sharia, que es así como se llama, tú tienes que someterte a esa ley, con todas las consecuencias, no solamente el vestido de la mujer, el tipo de la alimentación, sino también, por ejemplo, si alguien que es musulmán pretende hacerse cristiano. Bueno, esa es una respuesta. La respuesta musulmana en general es: la ley que se basa en los preceptos religiosos tiene que imponerse a toda la sociedad. Esa en general no es la respuesta cristiana, y no me refiero solo a la respuesta católica. Esa no es nuestra respuesta. Hay delante de este extremo, el extremo, repito, que vendría representado por la imposición de una ley religiosa a todos, sean creyentes o no creyentes, hay el otro extremo. En el otro extremo están aquellos que dicen que la Iglesia no tiene que meterse para nada en ningún tema que tenga referencia o alguna implicación de tipo político. Todo es política, ¿verdad? Entonces la Iglesia no tiene que introducirse, meterse para nada, ni opinar, ni dar indicaciones, ni pretender influir. Bueno, ese extremo, naturalmente, es un extremo que tampoco la Iglesia acepta, pero que tiene cada vez más seguidores. Estos días, la semana pasada y esta semana que acaba de terminar, hoy domingo, la polémica ha saltado concretamente en Estados Unidos, una polémica realmente interesante, y nosotros debemos ser conscientes de lo que pasa en el mundo porque nos afecta directamente debido a que los problemas hoy son globales. Sobre todo desde la llegada del presidente Trump a Estados Unidos, los movimientos conservadores, llamémosle así, conservadores católicos y protestantes, tienen más peso, más voz en la política norteamericana y están influyendo a favor de la libertad religiosa,
por ejemplo, están influyendo para impedir que a unas monjas les cierren el asilo de ancianos si no pagan el aborto a sus empleados. Están influyendo en defensa de la vida, están influyendo en defensa, por ejemplo, en contra de la eutanasia, bueno, en defensa de la familia. Repito, movimientos católicos y protestantes que se pueden considerar conservadores. Son palabras, estas etiquetas, estos adjetivos son palabras muy subjetivas, pero bueno, usemos el concepto. Y ha habido una crítica fortísima, durísima, extraña, desproporcionada, de parte de personas muy próximas al Papa Francisco, un jesuita, el padre Espadaro, y un pastor protestante argentino, que es el encargado, curiosamente, de la edición del Osservatore Romano, que es el diario del Vaticano, en Argentina, la edición española. Bueno, el Osservatore Romano, el diario del Vaticano, tiene como director a un protestante. No deja de ser significativo y curioso el tema. Han escrito un artículo en conjunto publicado en la revista de los jesuitas, La Civiltà Católica, y en el diario oficial del Vaticano, el Osservatore Romano. Un artículo durísimo, durísimo, contra católicos y protestantes conservadores norteamericanos, a los cuales les acusan de haber, estos dos distinguidos personajes, muy próximos ambos al Papa Francisco. No es el Papa Francisco el que lo ha escrito, ojo, pero son personas muy próximas y publicado en el diario oficial de la Santa Sede. Bien, les acusan de estar haciendo un ecumenismo del odio, es una frase tremenda, por estar pretendiendo influir en la política norteamericana a favor de la vida, de la familia, de la libertad religiosa. La situación es sorprendente, chocante, nunca había ocurrido un enfrentamiento así. Insultar diciéndoles que son personas que promueven el odio a aquellas personas que defienden la familia y la vida. Repito, esto publicado en el diario oficial de la Santa Sede. Esto te deja desconcertado. Inmediatamente han venido, lógicamente, las respuestas, han dicho que de odio nada y que lo que están haciendo es defender la libertad religiosa. Bien, hay que preguntarse, en primer lugar, si esta definición de que todos aquellos que quieren defender una presencia de los valores cristianos en la sociedad, y que esta gente que pretende, repito, influir, si estos son próximos a los musulmanes. Es decir, cuando nosotros queremos que en España no haya una ley del aborto, o el aborto no sea reconocido como un derecho, cuando nosotros decimos que no queremos que se apruebe la eutanasia, que ya está en el camino, en el disparadero de las próximas leyes, si ganan estos amigos podemitas y socialistas. Bien, cuando nosotros decimos que queremos que se defienda la familia, ¿estamos convirtiéndonos en musulmanes radicales o en personas que influyen en la sociedad con el odio? Esta es la cuestión, es una cuestión decisiva, importantísima, porque, repito, es personas muy próximas al Papa los que están diciendo estas cosas. Nos deja entre la espada y la pared. ¿Qué es lo que nosotros católicos tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es rechazar el extremo, por un lado, de los musulmanes, que están intentando que una ley religiosa sea una ley civil para todos. Pero a la vez tenemos que decir, yo soy un ciudadano. Yo, por ser católico, no soy menos ciudadano que cualquier otro ciudadano español. ¿O es que por ser católico no tengo derecho a hablar? A buscar que mis opiniones tengan una presencia parlamentaria. ¿No tengo derecho, por ser católico, a decir que no quiero que maten a los niños inocentes? ¿No tengo derecho, por ser católico, a decir que los padres tienen el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos? ¿Por ser católico soy un ciudadano de segunda? Porque esta es la cuestión de fondo. Si esto lo tengo que aceptar, entonces me encuentro ante una coyuntura para mí infernal. O eres católico o puedes hablar. Si eres católico no puedes hablar de nada. Estoy seguro, por otro lado, de que esto, llevado a otros temas, no sería aceptado por estos dos asesores del Papa Francisco y, por lo tanto, estoy segurísimo de que no sería aceptado por el Papa. Me refiero, les ha molestado a estos dos distinguidos personajes
que la Iglesia influya en Estados Unidos a favor de la familia o les ha molestado que la Iglesia influya? Es decir, si hubieran influido la Iglesia, los católicos conservadores, a favor de los emigrantes, por ejemplo, para que no se construyera el muro que no se va a construir entre México y Estados Unidos, si hubieran influido en Estados Unidos o en Europa para que se abrieran de par en par las puertas y viniera aquí todo el mundo que quisiera, es decir, África entera, ¿les habría molestado? ¿Les molesta que la Iglesia influya o les molesta que la Iglesia influya a favor de la vida? Es decir, si la Iglesia influye a favor de los emigrantes, por ejemplo, que es un gran tema de debate en Europa, el expresidente del Senado italiano ha tenido hace 2 semanas un artículo demoledor sobre este asunto, no voy a detallar. Es decir, ¿les molesta que la Iglesia influya en general o solo son algunos temas que a ellos no les gusta los que les molesta que en esos temas la Iglesia influya? Repito, creo que nosotros tenemos que encontrar nuestro camino hoy en esta sociedad. Y nuestro camino tiene que ser la defensa de los derechos que nacen de la naturaleza humana, no la defensa obligatoria para imponérsela a los demás de los preceptos religiosos. Esto es lo que nos tiene que diferenciar de los musulmanes. Ni silenciosos, como si no fuéramos ciudadanos igual que los demás, tenemos derecho a hablar y tenemos derecho a influir. Oye, a intentar influir, después se influye o no se influye, que más bien no se influye, que sí se influye. Pero tenemos derecho. ¿Por qué no vamos a tener derecho? ¿Por qué vamos a aceptar ser ciudadanos de segunda? No lo aceptaré en la vida. Ahora mismo, por ejemplo, en Chile, los diputados conservadores en Chile, que son una minoría, han logrado bloquear una ley del aborto en Chile, y muy bien que han hecho, y han tenido el apoyo de sus obispos, y muy bien que han hecho. Es decir, no podemos renunciar a tener influencia en la sociedad por el hecho de ser católicos. Lo que sí que tenemos que renunciamos y hemos renunciado es a pretender que los no católicos sean obligados a seguir nuestros principios religiosos. Pero aquellos principios que salen de la naturaleza humana, lo que llamamos la ley moral natural, el derecho natural, y eso se estudia en derecho como una asignatura, esos principios no son específicamente católicos. Claro que los hacemos nuestros, pero no son específicamente católicos y tenemos el derecho y el deber de intentar que se respeten en la sociedad. Y esos principios van desde la defensa de la vida hasta la defensa de los débiles, de los excluidos, de los pobres, también de los emigrantes o de los que tienen otro color de piel. Es decir, la defensa de todo aquello o de todo aquel, en aquello estaría la naturaleza, por ejemplo, o en aquella persona que, por su característica, un niño no nacido, un anciano que molesta porque es costoso para la seguridad social, un emigrante que llega y viene legalmente, todos aquellos que tienen unos derechos basados en la naturaleza humana. Repito, esta es la postura católica. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Repito, el debate hoy en el mundo gira en torno a este asunto. ¿Tenemos que callar o podemos hablar? ¿Tenemos que intentar influir o tenemos que meternos simplemente en los muros de las iglesias y de puertas para afuera, si matan, si roban, si nosotros no tenemos que hacer nada y no tenemos que decir nada? Ahora bien, dicho esto, hay otra cuestión. Tenemos el derecho a influir porque somos ciudadanos, para defender a los débiles, sea el niño no nacido o sea el emigrante. Pero, ¿nuestro derecho es eficaz? Esta es otra cuestión. ¿Es eficaz? Es decir, tenemos el derecho a influir, pero ¿conseguimos influir? Depende. He puesto el ejemplo de Chile. Han conseguido influir. Un grupo de parlamentarios católicos apoyados por los obispos han parado una ley del aborto que la señora Bachelet, a toda prisa, en los últimos meses de su mandato, quería hacer aprobar. Han conseguido influir. Nosotros, pues no. Y entonces es donde viene la parábola del grano de mostaza o la parábola de la levadura en la masa que hemos escuchado hoy. Si yo no consigo influir, soy la levadura y no consigo que la masa suba, soy el grano de mostaza y no consigo que la sociedad cambie, estate tranquilo. Estate tranquilo. Déjale a Dios que haga de Dios. Es decir, tú no eres el dueño del mundo. Nuestra capacidad de influencia, depende de los países, es cada vez menor, por desgracia, cada vez menor. Pero lo que tú no puedes hacer es quedarte cruzado de brazos. Es decir, los resultados los dará Dios.
Porque Dios es Dios, los resultados los dará Dios. Déjale a Dios que haga de Dios. Confía, pero haz tu parte. Es decir, que por ti no quede, es decir, que por ti, por tu pereza, por tu cobardía, por tu comodidad, no quede el decir, tengo que intentar parar esta ley. Repito, la que sea. Parece que a algunos les molesta solo que los católicos o los cristianos influyan en la cuestión de la familia. A mí me parece que tenemos que intentar influir en todos los aspectos que defiendan los derechos humanos. Ahora bien, vuelvo a repetir, y si no lo consigo, estoy tranquilo. Nuestra capacidad de influencia en España está bajo mínimos, bajo cero. Bueno, pues tengo que estar tranquilo, pero no por eso tengo que quedarme con los brazos cruzados. Tendré que intentarlo. Tendré que intentar todos los días, con mi oración, con mi palabra y, llegado el momento, con mi voto. Tendré que intentar todos los días que aquello que sale del Evangelio, porque previamente ha salido de la doctrina que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que es la doctrina de la ley natural, tendré que intentar que aquello se vea reflejado en leyes. Me voy a quedar cruzado cuando aprueban leyes completamente inicuas que perjudican a los débiles, a los necesitados, a los pobres, a los más excluidos, que son los no nacidos, por ejemplo. Pues no me puedo quedar cruzado de brazos, pero tengo que estar tranquilo. No lo consigo, no lo conseguiré. Por desgracia, en España es el pan nuestro de cada día. Bueno, pero yo tengo que intentarlo. Ahí es donde está el equilibrio. Tienes que hacer tu parte. Y tienes que estar tranquilo y dejarle a Dios que haga de Dios. Y tu parte pasa también por la oración. Nosotros somos un pueblo que llevamos 2000 años aguantando carros y carretas. Nos han dicho y nos dicen de todo. Y aquí estamos. Nuestros enemigos, los comecuras de cada época de la historia, han ido cayendo. Nosotros aquí estamos. Ni pudieron con nosotros los leones, ni van a poder con nosotros los podemitas. Nosotros aquí estamos, haciendo nuestra parte y confiando en Dios. No nos vamos a callar, no nos van a callar, pero vamos a confiar en Dios porque solo Él es el Señor de la historia.